Bienvenidos hoy a una entrega más de la palabra del Señor. Estamos muy contentos esta mañana y seguimos con nuestra serie. La serie que estamos teniendo estos días se llama Hágase tu voluntad. Es una serie que va a tener varios episodios y hoy vamos a ver el episodio número 3. Y el episodio número 3 se llama Un viaje de entrega total. ¿Ok? Un viaje de entrega total. Cuando comenzamos esta serie, en marzo 2, estábamos a 98 días del Pentecostés. Realmente la meta de esta serie es que caminemos como un recorrido a través de la vida de Jesús en los 98 días finales de la vida de en los 48 días finales de la vida de Jesús y después otros 50 días cuando Jesús estuvo resucitado hasta el Pentecostés. ¿Ok? Así es que ese es el camino y esa serie de Hágase tu voluntad va a ser este recorrido. Hoy ya estamos a 84 días, ¿ok? Hoy estamos a 84 días del Pentecostés. O sea que ya marzo 2, que fue el inicio, se llamó el Monte de la Transfiguración. Hace 8 días estuvimos hablando sobre los 40 días y el número 40 en la Biblia y todo lo que significa el número 40, que principalmente significaba cambio. 40 es igual a cambio, traído desde la perspectiva bíblica. Y estuvimos hablando de cómo Jesús comenzó esos 40 días de ayuno en el desierto y cómo el Espíritu Santo lo empujó al desierto para que Jesús fuera probado como un test, como un quiz, como un examen antes de comenzar su ministerio. ¿Ok? Hoy vamos a estar viendo la vida de Jesús y su camino de Capernaum hasta Jerusalén, pero voy a hablar un poquito de historia bíblica y de geografía bíblica en cuanto a los lugares donde vivió Jesús, y los marqué con esas flechitas rojas en el mapa, porque a veces leemos la Biblia, los evangelios, pero decimos, bueno, pero ¿cómo así? ¿Jesús dónde estaba? Entonces la investigación o el cuadro que les hice es decir, ¿dónde nació Jesús? En Belén, ¿ok? Número 1, Belén queda acá. Si usted se da cuenta, Belén está muy cerca de Jerusalén. Pregunta, ¿Jesús vivió en Jerusalén? No, nunca. ¿Ok? Eso es un punto que a veces uno da por default, como que, no, claro, Jesús vivía en Jerusalén. No, Jesús no vivió en Jerusalén. Jesús nació en Belén y hasta los 2 años estuvo, pero como Herodes estaba persiguiendo al niño, ¿se acuerda? Y la estrella que ponemos en el pesebre en diciembre, y nos acordamos que la estrella trajo a unos sabios del oriente y Herodes estaba persiguiendo a los niños y quería matar a todos los niños. Entonces estuvieron 2 años en Belén, pero después se fueron a Egipto, que es por aquí abajo. Lo que pasa es que no lo pongo porque si no el mapa queda muy chiquito. Egipto, que está abajo, y ahí en Egipto ellos estuvieron otros 2 años. O sea que Jesús tenía hasta los 4 años de vida de Jesús, él estuvo en Egipto. ¿Cómo lo sabemos? Porque la muerte de Herodes fue en el año 4 después de Cristo. Entonces cuando muere ese Herodes que estaba persiguiendo a todos los bebés israelitas porque estaba enceguecido con eso de la estrella y quería matar y encontrar a ese famoso rey de los judíos que había nacido, María y José se van a Egipto y viven en Egipto 2 años. Después de ese tiempo ellos se van a Nazaret. Entonces están por acá y vienen aquí a Nazaret. ¿Por qué Nazaret? Porque Nazaret es donde José y María se conocen, es donde ellos vivían, es donde vivían sus familias paternas. Así es que ellos regresan a Nazaret y en Nazaret Jesús pasa 25 o 26 años viviendo. ¿Ok? O sea que ¿cuántos años tenía Jesús cuando sale de Nazaret? 30. ¿Ok? A los 30 años comienza el ministerio público de Jesús. ¿Ok? Y cuando uno piensa en Nazaret, Nazaret era un pueblo súper insignificante. Eso es como decir, no sé, digamos hoy, no voy a ofender, ¿no? Pero yo soy de Tierra Negra, Boyacá. Entonces uno dice, ¿y eso dónde queda? ¿Tierra Negra? En Tierra Negra. O así, ¿no? Entonces, en esa época que dijeran, ¿y tú de dónde eres? De Nazaret. ¿Y eso dónde queda? Era un pueblo insignificante.
insignificantísimo, para hacerlo más adjetivamente. Pero ahí es donde Jesús crece y donde dura 26 años y donde aprende a ser carpintero como su papá, como su padrastro. ¿Está bien? Entonces ahí dura Jesús. Estoy haciendo todo esto como parte de ponerle una gráfica que ahorita lo voy a ir llevando en el camino, ¿ok? Jesús de Nazaret, así se llama, ¿no? Jesús de Nazaret. A los de Nazaret, saco la cuña, ¿no? A los de Nazaret les decían nazarenos. ¿Sí? O sea, los nazarenos, la iglesia del Nazareno, no se llamaba iglesia del Nazareno. Hasta 1916 o 18, a ver, Iván, que es el profe de fundamentos, creo que en 1908 se funda la iglesia Nazareno en Texas, en Pilot Point, y la iglesia primero se llamó Iglesia Pentecostal del Nazareno. Pero después el pentecostalismo cogió unos caminos muy raros y entonces decidieron quitarle la palabrita pentecostal y nos quedamos como Iglesia del Nazareno, aunque creemos firmemente en el camino al Pentecostés y todo lo que eso deriva, pero no desde la experiencia, sino más desde la transformación, ¿ok? Eso ya me metí ahí en temas doctrinales, pero los pentecostales viven más como de la experiencia del Espíritu. Los nazarenos vivimos más de la transformación de vida, la santidad que hace el Espíritu Santo en una persona, ¿ok? Bueno, listo. Entonces Jesús de Nazaret, el nazareno, estaba allá, aquí hasta los 30 años, y de aquí se va a Capernaum. Y en Capernaum vive 3 años. O sea, el ministerio público de Jesús fue en Capernaum o Cafarnaum. En algunas versiones, como la Reina Valera dice Cafarnaum con F, pero es lo mismo, Capernaum o Cafarnaum. Ahora, uno dice, ¿y por qué por qué Jesús se va a vivir a Capernaum? Entonces, mi investigación dice lo siguiente: porque era un centro comercial importante y tenía una comunidad judía activa con una sinagoga donde Jesús predicaba con frecuencia. ¿Ok? O sea, Jesús era de Nazaret, un pueblo chiquito, insignificante, pero cuando él comienza su ministerio, él se va a Capernaum pensando estratégicamente. O sea, que si usted dice, ay, pero Jesús es todo amor, él es como si no supiera cómo para dónde va. No, Jesús era un líder estratégico. Y él dijo, bueno, mi ministerio público, ¿dónde lo hago? ¿En Jerusalén o en Capernaum? ¿Por qué no lo hizo en Jerusalén? Pregunta de historia bíblica por allá de los profetas. Porque los profetas morían en Jerusalén, por historia. Cada vez que los profetas iban a Jerusalén y decían su profecía, los mataban. Entonces Jesús escoge Capernaum y al ser una ciudad junto al mar de Galilea, era una ciudad muy estratégica para lo que era el comercio del pescado, etcétera, etcétera. También porque los discípulos de Jesús eran, los 12 que él escogió, eran principalmente todos de Galilea, o sea, de Jerusalén. El único, y eso es un dato curioso, el único que no era de esa zona, adivinen quién era. No, Lucas no fue un discípulo de los 12. Judas Iscariote. Judas Iscariote no aparece acá, pero más o menos queda por acá en un sitio que se llama Quiriot, y por eso le decían Iscariote, por el Quiriot. A los de Quiriot les decían como ese apellido. Era el único. Todos los demás eran de Capernaum, de Caná, que tampoco aparece ahí, ahorita se lo vamos a ver en otro mapa, pero todos ahí eran cerquita. Así es que Jesús pone su oficina en Capernaum. Pregunta, ¿en la casa de quién vivió Jesús esos 3 años? En la casa de Pedro, muy bien. Aquí en Capernaum, el que tenía la casa era Pedro. ¿Listo? O sea que Jesús a los 30 años les dijo a los papás, chao mis queridos, voy a hacer mi ministerio, sigan aquí felices, comiendo perdices, yo voy a ir a hacer lo que mi padre me pide, y se fue a Capernaum. Ahora, voy a decir algo importante, en esos 3 años, Jesús vivió arrimado en la casa de Pedro, que era casado.
¿Por qué lo sabemos? Porque Jesús le sanó la suegra. Y por eso Pedro lo negó. Dijo, ¿me sanó mi suegra? Allí adelantico en Getsemaní arreglamos cuentas. No, mentiras, no. No sé si va buen chiste o mal chiste. Si Erika no se ríe, entiendo que es un mal chiste. Voy a tratar de no repetir los chistes. Pero la verdad es que Jesús vive ahí en Capernaum, arrimado en la casa de Pedro por 3 años. ¿Listo? Y después de eso comienza su viaje hacia Jerusalén. ¿Listo? Cuando comienza su viaje, lo voy a poner ahorita, Jesús se va a Jerusalén, pero nunca llega a Jerusalén, sino que llega a Betania. En Betania dura 7 días viviendo y muere. ¿En la casa de quién vivió en Betania? Muy bien, ya estás haciendo la tarea, me encanta. En la casa de Lázaro y María y Marta, que eran unos grandes amigos de Jesús, solo que no me voy a adelantar porque es la predica del otro domingo, pero ellos, Betania queda aquí, cruzando un monte, bajando del monte de los Olivos, estaba Jerusalén. Jesús la última semana, lo que Jesús hace la última semana, estos 7 días finales, es que Jesús todos los días va a Jerusalén, pelea con los fariseos, volca las sillas del templo y regresa por la noche a dormir. Y vuelve al día siguiente y viene. Así hizo el lunes santo, el domingo de Ramos, la entrada triunfal. El lunes, el martes, el miércoles, el jueves tiene la última cena, se va al monte, al Getsemaní, y ahí lo apresan. Y pues digamos que si uno quisiera ser ortodoxo diría, bueno, sí vivió en Jerusalén, en la cárcel por 24 horas. Entonces pongámosle aquí, Jerusalén, un día. Y muere en el Gólgota, ¿ok? Esta es la historia de los lugares donde vivió Jesús. Esto es para donde lo voy a ir llevando, porque como esta serie es un viaje, esta serie que nos va a llevar hasta Pentecostés, mientras que Jesús viva, lo que yo voy a tratar de mostrarles son las principales historias que suceden durante el viaje de Jesús de Capernaum a Jerusalén. Entonces, el recorrido que Jesús hizo desde Capernaum, donde vivía, o bueno, donde estuvo con Pedro, es ese que está en verde. Es ese que está en verde, pero era el amarillo. El viaje original era el amarillo. Lo que pasa es que los samaritanos no lo recibieron. Y le tocó a Jesús hacer un desvío, ¿ok? Entonces Jesús sale de Capernaum, trata de pasar por Samaria, que es la línea amarilla, pero los samaritanos no lo reciben, aunque hacía un tiempo atrás él había hablado con la samaritana, que está más abajo, en Sicar. Aquí es donde Jesús tiene el encuentro con la samaritana un tiempito antes, pero en esta oportunidad los samaritanos no lo reciben. Entonces Jesús se desvía y se va por el borde del río Jordán y pasa por Perea, llega aquí a Jericó y de Jericó cruza a Betania, que en este mapa así está. Aquí estaba Marta, María y Lázaro y aquí queda Jerusalén. ¿Listo? Y ahí muere. Pregunta interesante. ¿Cuánto tiempo duraba ese viaje? ¿Cuánto tiempo duraba? ¿Cuánto tiempo duraba ese viaje? Ese viaje duraba, hay 150 kilómetros de Capernaum a Jerusalén, hay 150 kilómetros. O sea que eso es como decir que Bogotá y Ibagué. ¿Cuánto hay hasta Ibagué? 190 no, entonces mucho, un poquito menos. Pero Girardot tiene 100, ¿no? 120. O sea, tocó el Espinal. O sea, Jesús iba para el Espinal, donde la mona a comer lechona, listo. 150 kilómetros, a pie. Entonces Jesús iba a pie y tuvo que desviarse, en vez de seguir esta línea recta, tuvo que desviarse por acá. Y aparte de eso iba acompañado. Entonces el paso de caminar con mujeres y con hombres y con un grupo, pues era más lento. Así es que el cálculo es que en esa época una persona caminaba 25 kilómetros por día. Si eran 150, 6 días. ¿7? 6. ¿7? 7. No. 6.
Uy, no me haga patinar, matemático. Son 6. 150 dividido 25 da 6 días, ¿ok? Entonces, pregunta, ¿cuántos días vivió Jesús desde que salió de Capernaum hasta que lo crucificaron? 7. ¿Y cuánto estuvo de viaje? 6. 7 más 6, 13. O sea que cuando Jesús le dice a sus discípulos, mis queridos, allá arriba, ¿no? Ha llegado la hora, vamos. No fue como que, faltan 3 meses. No, faltaban 13 días. Acuérdense que justo cuando Jesús dice nos vamos, es justo cuando pasa el monte de la transfiguración que ya prediqué. Cuando Jesús baja del monte, acuérdense que lo que ellos hablaban en el monte, ¿qué era? Con Elías y con Moisés, lo que hablaron es de cómo sería la muerte de Jesús. Cuando a Jesús ya le dicen, tu muerte va a ser así, él baja del monte de la transfiguración y le dice a sus discípulos, nos toca ir a Jerusalén. Y para Jesús era algo de 6 días. Y chao pescado. Comenzó la confrontación más horrible en la vida de Jesús. ¿Ok? Bueno. Listo. Entonces, dicho esto. Bueno, aquí me spoilé yo solo. Bueno, ¿por qué Jesús supo que ya era el tiempo de viajar a Jerusalén? ¿Ok? Es una pregunta de investigación también. Entonces, las conclusiones después de la investigación son estos 5 puntos. Número 1, Jesús supo que era el tiempo porque era el tiempo señalado por Dios. ¿En dónde Jesús supo que era el tiempo de Dios? En el monte de la transfiguración. Moisés y Elías le dijeron, mi querido, todo muy lindo, todo muy bello, pero ya llegó tu hora. Entonces, ya fue una confirmación de Dios, ya es la hora. Segundo, las profecías debían cumplirse y hay un pasaje que dice que los profetas deberían morir en Jerusalén. Y Jesús lo menciona, a ver si se los digo. Déjenme aquí, lo busco. Lucas 13:33 dice, es necesario que hoy, mañana y pasado siga mi camino, porque no puede ser que un profeta muera fuera de Jerusalén, dijo Jesús. Lucas 13:33. ¿Listo? Tercera razón, porque la Pascua era el momento perfecto para su sacrificio. Es decir, ¿quién es el Cordero Pascual? Jesús. Hasta que Jesús murió, nosotros como cristianos decimos, ya no hay más sacrificio. Ya Jesús hizo el sacrificio, por eso no matamos más corderos. Porque hasta ese momento Jesús dijo, ya, es un nuevo pacto. Y es la Santa Cena, ¿no? El cuerpo, el pan, la copa, se acabó. Así es que, y esto también vuelve y nos hace pensar que Jesús era un líder estratégico. Él sí pensaba en los tiempos y en las fechas y en los momentos. No era como que, no, pues listo, camine. Sino que él dijo, ok, es mi tiempo. Y él organizó que su viaje de 6 días, más unos días más, le dieran exacto para llegar a la última Pascua. ¿Ok? Que era en judío, esa fiesta se llama el Pesaj. Y es una fiesta muy importante. ¿Listo? Cuarto, porque él debía preparar a sus discípulos. En Mateo 16:21 dice, antes de partir, Jesús enseñó a sus discípulos sobre lo que ocurriría en Jerusalén. Él comenzó a decirles a sus discípulos que era necesario ir a Jerusalén, padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Quiere decir que Jesús le dijo a sus discípulos, mis amigos, vamos, pero quiero que sepan lo que va a pasar en Jerusalén. No fue que los llevó a la ciega, ni ahí como que bueno, es un paseíto más del maestro. No, Jesús les advirtió, vamos, y cuando lleguemos, yo voy a ser crucificado, muerto, pero voy a resucitar al tercer día. Y lo último, porque sus enemigos ya habían decidido matarlo. Entonces dice aquí en Juan 11:53, los fariseos y líderes religiosos ya habían decidido matar a Jesús, porque su enseñanza y milagros desafiaban su autoridad. El mayor milagro que ya hizo que la copa se derramara del vaso fue la resurrección de Lázaro, que sucede en Betania, ¿no? Pero eso fue lo que ya los fariseos ya dijeron, no, ya no podemos con este hombre, toca matarlo. Entonces Jesús dijo, venga, antes de que me maten, yo voy voluntariamente, hago mi última tarea, confronto, duro, porque esas últimas confrontaciones son duras, las vamos a ver en algún momento en esta serie, y ahí lo matan.
Pero Jesús tenía claro que ya sus enemigos lo tenían como acechado. ¿Listo? Muy bien, ahora sí, ahora la palabra de Dios. Y busque esta palabra conmigo, que es Lucas, capítulo 9, versículos 51 al 62. Lucas 9, 51 al 62. Y por 15 minuticos más vamos a estar meditando en este pasaje para llegar a la conclusión de nuestra enseñanza hoy. Lucas 9, 51 al 62. Le recomendaría cualquier versión, pero si quiere ponerla en TLA, traducción en lenguaje actual, es la que yo voy a leer para que usted me acompañe. ¿Listo? TLA. Lucas 9, 51. Dice así: cuando ya se acercaba el tiempo en que Jesús debía subir al cielo, decidió ir hacia Jerusalén. Envió a unos mensajeros a un pueblo de Samaria para que le buscaran un lugar donde pasar la noche. Pero la gente de esa región no quiso recibir a Jesús porque sabían que él viajaba a Jerusalén. Cuando sus discípulos Santiago y Juan vieron lo que había pasado, le dijeron a Jesús: Señor, permítenos orar para que caiga fuego del cielo y destruya a todos los que viven aquí. Pero Jesús se volvió hacia ellos y los reprendió. Después se fueron a otro pueblo. Cuando iban por el camino, alguien le dijo a Jesús: te seguiré a cualquier sitio que vayas. Y Jesús le contestó: las zorras tienen sus cuevas y las aves tienen nido, pero yo, el Hijo del Hombre, no tengo ni siquiera un sitio donde descansar. Después Jesús le dijo a otro: sígueme. Pero él respondió: Señor, primero déjame ir a enterrar a mi padre. Jesús le dijo: lo importante es que tú vayas ahora mismo a anunciar las buenas nuevas del reino de Dios. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Luego vino otra persona y le dijo a Jesús: Señor, quiero seguirte, pero primero déjame ir a despedirme de mi familia. Y Jesús les dijo: no se puede pertenecer al reino de Dios y hacer lo mismo que hace un mal campesino. Al que se pone a arar el terreno y vuelve la vista atrás, los surcos le salen torcidos. Me gustó ese último versículo, por eso escogí esta versión. Porque el versículo que uno sabe es que el que pone la mano en el arado y mira atrás, dice, no es digno. Pero me gustó esta versión porque dice que el que quiere pertenecer al reino de Dios, no se puede pertenecer al reino de Dios y hacer lo mismo que hace un mal campesino. Y los judíos sí que sabían de agricultura. Entonces yo no sabía, por ejemplo, que si yo estoy arando y me despisto, los surcos se me tuercen. Y yo admiro muchísimo a los campesinos. Cada vez que yo entro por acá y veo que están empezando aquí a cultivar en este terreno, de entrada, me ha encantado estos 2 años ver el proceso de cómo esos hombres, sin agua de un tanque, con todas las comodidades o el confort que uno podría tener, sino con agua de una zanja que sacan con una motobomba, hacen tremendos cultivos y uno comienza a ver cómo hacen primero los surcos, que son los caminitos, ¿no? Y uno dice, ¿y cómo los hacen tan exactos? Yo pondría mi metrico y empezaría a medir. Ellos no lo hacen así. Ellos se paran con el asadón y empiezan a hacer los surcos. Les quedan perfectos y después uno ve que en los surcos brota las plantas, ¿no? Las lechugas, yo he visto cogollos, a veces me da la tentación de, me voy a echar unos cuantos cogollos para la ensalada esta semana, pero digo, no, mentiras. Hay que pagar por eso. Pero me gustó esta versión por eso. Ahora, de este pasaje, quiero dejarle 4 o 5 puntos. El primer versículo que leímos, que es el 51, dice así: cuando ya se acercaba el tiempo en que Jesús debía subir al cielo, decidió, el verbo decidió, en otras versiones dice, se dirigió resueltamente a Jerusalén, se determinó, se convenció, es decir, de alguna manera Jesús tenía que tomar una decisión, ¿ok? Y lo que significa para nosotros es que hacer la voluntad de Dios, acuérdense que esta serie se llama Hágase tu voluntad, es que muchas veces hacer la voluntad de Dios, lo primero que va a requerir de nosotros es una decisión. Una decisión que para mí es más una determinación, es decir, ya, lo voy a hacer y lo voy a hacer. Y así lo hizo Jesús. Por eso dice el versículo, se decidió y de una vez le dijo a dos de los de él, vayan a Samaria y alístenme el hospedaje. Y los samaritanos le dijeron, no hay forma.
Y ojo porque a veces él no dudó ni se echó para atrás. A veces hay personas o podemos haber personas que somos alérgicas a tomar decisiones. Y hay que aprender a tomar decisiones. Obviamente la información hoy es el poder que nos da para tomar decisiones, pero también la voluntad del Padre. De que si yo voy al Señor, el Señor me dice, José Luis, quiero que hagas esto. Y uno entra como, ¿será que sí? ¿Será que no? ¿Será que sí? ¿Será que no? ¿Verdad? No sé si pasa, voy a decirlo con mucho respeto, pero mi esposa se toma un tiempito todos los días para decir qué me pongo. Yo no sé, yo decido en 20 segundos. Vuelvo y digo, tal vez somos muy básicos, ¿no? Pantalón, camisa, chao. Pantalón, polo, chao. Pantalón, camiseta, chao. Pero mi esposa, yo veo que sale, ya la vi vestida, y viene a los 5 minutos con otra pinta, y yo, bueno, me hago el bobo, ¿no? Porque, chévere. Y después viene con otra pinta. Y la tercera vez, ahí sí me pregunta, oye, de las 3 pintas, ¿cuál te gusta? Y yo, ¿cuál era la primera? Creo que era como un saquito blanco, la segunda era como un saquito verde. Entonces, conclusión, yo ahí me acuerdo de Confucio, confunde y reinarás. Yo digo, mi amor, las 3 te quedan espectaculares. Y a veces ella me pilla, ¿cuál era la primera? No, ahí ya paila. Ahí ya. Así es que hay personas alérgicas a tomar decisiones. Y hay una frase muy famosa, ¿no? La indecisión mata. Jesús tomó una decisión. Muchos quieren hacer la voluntad de Dios hasta que eso se pone difícil. Cuando la cosa se pone difícil, ahí sale la verdadera resolución de mi corazón de decir, aunque sea difícil, lo voy a hacer. ¿Ok? El verdadero discípulo sigue adelante aunque le cueste todo. La pregunta para ustedes, ¿te ha pasado que quieres obedecer a Dios, pero cuando se vuelve difícil dudas o retrocedes? Si la respuesta es a veces, entonces es porque estás con el síndrome del monte de la transfiguración. Mientras que todo esté lindo con Dios, chévere, Señora, donde tú me digas, quedémonos acá. Pero cuando Dios nos dice, vaya y haga esta misión y nos va a costar, entonces ahí uno dice, no, pero yo creo que yo no tengo ese llamado. Entonces, ese es un primer punto, ¿ok? Vamos con el segundo. El segundo es que Jesús no se frenó, aunque tuvo obstáculos, ¿ok? Y el obstáculo que Jesús tuvo en su camino hacia Jerusalén fue puro al comienzo. ¿Qué fue lo que le pasó? Que los samaritanos no lo quisieron recibir. Y a Jesús le implicó desviarse por un camino, en vez de seguir derecho. Entonces, yo me pongo a pensar en la psiquis, no sé si se dice así, pero me pongo a pensar en la psiquis de Jesús, ¿no? Y entonces uno dice, Jesús pudo haber dicho, bueno, ya que no se pudo, es porque la voluntad de Dios es que me quede en Capernaum. ¿Ok? Y ahí voy a decir esta pregunta y quiero quitar como un chip de la mente de una teología traspasada de muchos años. ¿Has pensado a veces que cuando hay obstáculos en algo es porque no es la voluntad de Dios? Pues déjame quitar ese pensamiento central de tu vida hoy. Porque no siempre es así. Y te lo acabé de demostrar con Lucas lo que leímos, ¿no? Jesús superó el obstáculo. A veces uno dice, no, eso se está poniendo tantas trabas que eso es porque no es la voluntad de Dios. Entonces no siempre, ¿ok? O sea, por eso digo, yo sé que nos han enseñado desde chiquitos que estamos en iglesias, hemos escuchado esa frase. Si tú sientes paz, sigue, ¿no? Y le voy a demostrar que en el Getsemaní Jesús no sintió paz. Jesús sudó gotas de sangre. ¿Qué tal que hubiera dicho, ay no Señor, yo no siento paz, yo no voy a ir a la cruz porque esa no es tu voluntad? Entonces lo que yo quiero que usted quite de su mente, no siempre, ahora no quiere decir que no, ¿ok? Pero no siempre, cuando se presenta un obstáculo, es porque Dios te está diciendo que no. Puede que sí, puede que no. ¿Cómo se sabe? Con el nivel de profundidad de tu relación con Dios. ¿Ok? Cuando uno tiene esa inseguridad, lo que uno tiene que hacer es ir a decirle al Señor, Señor, está pasando mucho problema, pero yo quiero estar seguro, ¿tú quieres que yo vaya a hacer eso? Aún por encima de todos los obstáculos. Y si Dios dice sí, entonces uno dice sí.
Usted sabe, cuando yo me enlisté al ministerio y crucé el puente y lo dinamité, justo cuando ya había hecho eso, se fue todo lo financiero al traste. Y para mí fue ese momento igualito de decir, uy, no, Dios, esta no es tu voluntad, yo mejor me quedo quieto donde estoy otros 10 añitos. Entonces, conclusión, ¿has pensado a veces que cuando hay obstáculos en algo es porque no es la voluntad de Dios? No siempre, ¿ok? No siempre. Tercera, esta me gusta, excusas, excusas, excusas. Y el pasaje que leímos tiene 3 personas, ¿no? Que son como tipologías de gente. Ahora, ese pasaje de Lucas es cuando Jesús está bajando, por eso me tomé todo el tiempo para hablar de la geografía y del camino. Cuando Jesús está bajando, que sabe que tiene, pucha, tengo 6 días y me van a matar y me van a torturar y ya sé, y me va a doler y estoy con miedo y estoy con pánico porque era humano, pero yo creo en ti, Señor, yo creo en ti, Padre, y no sé cómo hacer, pero haz que me dé anestesia cuando me claven los clavos. Yo estaría orando eso, ¿no? Como que cuando sienta el látigo en mi espalda, yo sienta como gloria a Dios por este látigo, lo necesito. Y Jesús está en ese camino, y justo en ese camino vienen estos personajes. Y comienza el primero, ¿no? El primero, para mí se lo traduzco, aunque ya lo leímos, ¿no? El primero, lo que le está diciendo es, te seguiré a cualquier sitio. Ahí está literal, ¿no? En sus Biblias. Te seguiré a cualquier sitio, pero seguir a Jesús a cualquier sitio es diferente a decirle te seguiré a ti. Ahí es donde Jesús se da cuenta del discernimiento y mira el corazón de una persona, ¿no? Porque la persona le dice, Señor, te seguiré a cualquier sitio. Entonces cuando uno, porque lo entiende, porque Jesús cuando le contesta, uno dice, y esa respuesta de Jesús tan loca, el Hijo del Hombre no tiene ni dónde poner la cabeza para recostar. Ah, porque es que el Señor, el hombre, le estaba diciendo era que lo seguiría a cualquier sitio, pensando en un lugar físico, pensando en un reino militar o pensando en algo así. Entonces, Jesús en su ministerio, cuando dice eso, es porque Jesús le está diciendo, mira, Pepito Pérez, porque no creo que lo conociera mucho, ¿no? Yo llevo 3 años viviendo arrimado en la casa de Pedro. El Hijo del Hombre no tiene ni dónde poner su cabeza. Pero tú, ven y sígueme. Y el hombre no lo siguió. Segundo, ¿no? La segunda excusa. Te seguiré. Yo lo traduje así, ¿no? Yo te seguiré, pero cuando yo me sienta listo. El padre de esa persona, porque dice, déjame ir a enterrar a mi padre. Entonces, en el estudio que uno hace, se da cuenta que el papá de esa persona ni siquiera estaba muerto. Entonces, ¿qué era lo que le estaba diciendo? Mi papá va a vivir 20 años más. Déjame vivir los últimos 20 años con mi papá y luego hablamos. Y Jesús decía, 6 días. 6 días. Tengo 6 días, me quedan 6 días. Es decir, eso lo que quiere decir acá es urgencia, necesidad, prioridad. El tercero, ¿no? El tercero, yo lo voy a poner ahorita un cuarto, pero el tercero dice, te seguiré cuando mis hijos crezcan y cuando mi esposa me dé permiso. O mi esposo. ¿Sí? Seguir a Jesús requiere una entrega total sin mirar atrás. Váyase por favor a Lucas 18:18. Así, a todo vuelo de pájaro. Lucas 18:18. Y quiero entrar ahí como al cierre. Lucas 18:18. En TLA, se lo voy a leer muy rápidamente, se llama como un joven rico, pero no era tan joven, más bien era un líder, ¿ok? Y dice así, un líder de los judíos fue a ver a Jesús y le preguntó, tú que eres un maestro bueno, dime qué cosa debo hacer para tener la vida eterna. Y Jesús le contestó, porque dices que soy bueno, solo Dios es bueno, tú conoces bien los mandamientos, no seas infiel en tu matrimonio, no mates, no robes, no mientas para hacerle daño a otra persona, obedece y cuida a tu padre y a tu madre. El líder le dijo, he obedecido todos esos mandamientos desde que era niño. Jesús le respondió, solo te falta hacer una cosa, una cosita chiquitica.
Vende todo lo que tienes y dales ese dinero a los pobres. Así Dios te dará un gran premio en el cielo. Luego ven y conviértete en uno de mis seguidores. Cuando el líder oyó esto, se puso muy triste porque era muy rico. Jesús lo miró y dijo: qué difícil es que una persona rica entre en el reino de Dios. En realidad es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que para una persona rica entrar en el reino de Dios. La gente que estaba allí y que oyó a Jesús preguntó: entonces, ¿quién podrá salvarse? Y Jesús le respondió: para la gente eso es imposible, pero todo es posible para Dios. Y ahí entra mi mejor amigo. Pedro le dijo: recuerda que nosotros hemos dejado todo lo que teníamos y te hemos seguido. Y ahí viene la respuesta del sensei. Jesús le respondió: les aseguro que si alguno ha dejado su casa, para el primer hombre que dijo te seguiré a cualquier sitio, su esposa, sus hermanos, sus padres o sus hijos por ser obediente al reino de Dios, sin duda recibirá aquí mucho más de lo que dejó. Además, cuando muera, vivirá con Dios para siempre. Este pasaje del joven rico también sucede en el camino de los 6 días a Jerusalén. Lo que quiero enmarcar con esto es que imagínense esta escena. Jesús caminó a Jerusalén para ser torturado, crucificado, pero decidido, determinado por amor y resuelto a hacer la voluntad de su Padre versus, ahí está el versus, ¿no? Jesús así, ¿no? Bueno, voy a ir a morir, ya sé, ya me lo mostraron, mis amigos, vamos, me quedan poquitos días para compartir con ustedes, así, pero con esa determinación, pero con ese miedo también, versus una cantidad de gente poniéndole excusas, diciéndole: Señor, yo te quiero seguir, pero desde la comodidad. Yo te quiero seguir, pero no me pidas tanto. Yo te quiero seguir, pero te doy mi 70%, pero déjame un 30% para mí. Y Jesús entregándolo todo. Jesús entregándolo todo. Ese es un contraste. Ahí la pregunta en este punto para mí es si estamos dándole a Jesús alguna excusa para evadir o para postergar algo que Él nos está pidiendo en lo personal. Ahí es una pregunta para cada uno, incluyéndome, ¿no? A veces Dios nos pide ciertos tipos de sacrificios y uno dice: no, esto hasta acá no. De aquí para atrás, de aquí para adelante lo que yo pueda hacer, bien, pero de aquí para atrás esta es mi línea y lo voy a manejar. Y eso pues tiene que ver con el tipo de llamado que cada uno tiene. Y cierro con esto: las recompensas. Las recompensas las resumo en eso que ya leímos, ¿no? Dice: Jesús le respondió, como quien dice, a todos los que le dan excusas, Jesús les contestó esto: les aseguro que si alguno ha dejado su casa, su esposa, sus hermanos, sus padres o sus hijos. Y a mí me llama la atención, porque Jesús habla de la familia. ¿Por qué no dice: si alguno dejó el empleo, o vendió su carro, o no sé? Sino que solamente dice casa, pero todo lo demás, esposa, hermanos, padres, hijos, todo tiene que ver con la familia nuclear. Entonces la pregunta es: ¿qué deduce o qué intuye o qué infiere usted? ¿Cuál es la conclusión que cree que Dios le pone en su corazón con esto? Que Jesús sabe que uno ama mucho a esas personas. O sea, ¿quién no ama a un papá? Sea como sea. Bueno, malo, ausente, lo que sea. Papá es papá, mamá es mamá, ¿no? Eso dicen. Y uno ama muchísimo eso. Esposa. Bueno, no siempre, pero esposa o esposo. Pero en el escenario ideal, mi esposa es mi amiga, es mi amante, es mi compañera, es mi todo en esta tierra. Yo no podría hacer muchas cosas de las que hago si mi esposa no está ahí. Estaría como cojo, ¿no? O sea, también es alguien que uno ama mucho. Los hermanos, igual, ¿no?
Ayer me sentí súper contento. Voy a contar una historia, perdón Diego que te voy a exponer sin pedirte permiso. Pero de verdad que me encantó y lo compartí con la gente que yo más amo, con Pau y después con alguien que me pidió un feedback. Y es que ayer jugamos tenis, ¿no? Kugu. Tenemos 16 hombres jugando tenis, 2 grupos de 8, todos contra todos, 16 partidos cada sábado, por 4 sábados, 64 partidos. Y ayer tuvimos la primera fecha, fue muy lindo. Y Diego era el árbitro. Diego no puede jugar el torneo porque él está en una categoría superior. Pero él se fue y se plantó las 4 horas y media ahí y fue el árbitro de las canchas. No sé si lo escogió porque quiso o porque lo mandaron, pero le tocó ser árbitro donde yo jugué mis 2 partidos ayer. Mis 2 partidos los perdí. Estuvo muy apretado, la verdad. No fue así como que, estuvo muy apretado, pero los perdí. No pasa nada, yo soy el sparring, ¿no? Yo voy por las almas y quiero jugar y quiero ganar, pero cuando no se puede, no se puede. Diego fue el árbitro y fue un árbitro justo y equitativo, ¿no? Unas bolas que yo dije, uy, esa fue dentro o fue fuera, y sin embargo yo dije lo que diga el árbitro y me pareció que fue justo. Pero cuando acabamos de jugar, eran las 5:40, Diego vino, sacó su celular, José, ven, 5 minutos, y me dijo todas mis debilidades del juego. Mira, cuando haces el drive te está pasando esto, cuando haces tu revés te está pasando esto, cuando golpeas esta bola te quedas ahí estacionado, tienes que volver atrás. Y yo dije, wow, pero yo anoto. Y eso lo digo porque los hermanos son hermanos y uno los ama. Los padres y los hijos. Si habláramos de los hermanos, imagínense que hablar de los hijos. Uno por un hijo da un pulmón, un riñón, un brazo, lo que sea, ¿no? Entonces, vuelvo a la pregunta, ¿por qué creen ustedes que Jesús está diciendo así, no? Jesús le respondió. ¿Y quién le preguntó? Pedrito, ¿no? El que tenía esposa, creo que era el único. Y lo que Jesús está diciendo es, sin duda, y voy a interpretar esa última parte, sin duda, recibirá aquí mucho más de lo que dejó. ¿Es verdad eso? Los 12 murieron de muertes como mártires, excepto Juan, aunque hay muchas historias que lo trataron de quemar con aceite de una caldera, sobrevivió el aceite de la caldera, lo mandaron a la isla de Patmos exiliado, escribió el Apocalipsis en la isla de Patmos, después salió y murió de muerte natural, pero exiliado y mal. Pregunta, desafiemos esa frase. Sin duda recibirá aquí mucho más de lo que dejó. Para mí eso solamente hace sentido si le pongo esta interpretación. No puede haber algo que nos llene más en la vida que hacer el propósito que Dios tiene con cada uno. Cuando uno encuentra su propósito y dice, o sea, me imagino Jacobo, que fue el primer discípulo que murió a los pocos días, siendo atravesado con una espada. Yo imagino a Jacobo diciendo, ya viví para lo que tenía que vivir, listo, ya soy pleno. Aquí lo que yo estoy entendiendo es esto, no hay mayor plenitud. Tú puedes tener tus hijos, tu casa, tus papás, tus hermanos, todo eso, pero no puede haber mayor plenitud que tú digas, wow, encontré el propósito que Dios tenía en mi vida. Y cuando estoy ahí, para mí, ahí sí digo, sí, yo ya recibí mucho más. Mi sacrificio no cuesta nada porque recibí mucho más. Y lo otro, punto seguido, que es más difícil de interpretar, dice, además, cuando muera, vivirá con Dios para siempre. En otras versiones dice, recibirá la vida eterna. Entonces, desafiemos esa frase. Luego, no que la salvación es por gracia. Luego, no que la salvación es un regalo. Pero Jesús está diciendo es que el que haya dejado a padre, a madre, a hijos, a hermanos, a casas. Entonces, ¿cómo se interpreta eso? Yo solamente lo puedo interpretar así. Si me voy a Santiago y entiendo que las obras es un fruto de la gracia, de la fe, que también
hay que cuidar la salvación, porque yo podría dejar amar a Dios, pero seguir amando a mi esposa, a mis hijos, o a mi familia, o a mis casas al mismo nivel, y en algún momento eso me puede estropear mi vida. Me puede, no sé, hacer volver atrás, caer en un estancamiento espiritual, sentirme que mejor quiero una vida cómoda. Es la única forma en que yo lo interpreto. La salvación es un regalo, pero hay que cuidarla. Hay que cuidarla y hay que estar pendientes de que nada usurpe el corazón. Y dicho esto, quiero que cierres tus ojos porque ya es la hora de salir. Y el mensaje central es: hacer la voluntad de Dios nos va a pedir costos, nos va a pedir entregas, nos va a pedir sacrificios. No podemos poner excusas. Bueno, sí podemos poner excusas, pero Jesús nos va a contestar ante cada excusa. Jesús nos va a salir adelante. Así es que la invitación hoy es: Señor, queremos hacer tu voluntad. Y yo lo invito a que usted haga esa oración muy personal. Como usted sienta que Dios le está hablando, hágala de manera personal, y es que usted pueda decir: Señor, hay cosas que todavía me cuestan y que me parecen dificilísimas, o me parece que es un sacrificio muy alto, o que no puedo todavía soltarme de algunas cosas. Pero Señor, yo te pido hoy que me ayudes a ser decidido, determinado, que me ayudes a poner en orden y a tener esa disposición de entrega. Que si tú entregaste todo por nosotros, todo, nosotros también podamos de alguna manera devolver algo, Señor. Te damos gracias. Yo te pido, Señor, que tu palabra corra en nuestros corazones, Señor, que cada persona, cada sermón que hoy fue predicado en el corazón de cada persona que está acá, Señor, hoy pueda entender esta palabra y decir: ¿cuál es el costo que Dios me está pidiendo? ¿Qué es aquella cosa? ¿Cuál es ese amor que es lícito, pero que se puede convertir en ilícito si yo lo dejo avanzar en mi vida y me olvido de la voluntad que Dios quiere que yo haga? Señor, ayúdanos a entender esta palabra, pero más que eso, ayúdanos a ponerla en práctica. Ayúdanos a ser determinados, ayúdanos a ser decididos, ayúdanos, Señor, a entender que creemos en tus promesas. Y este verso, Señor amado, que está acá, son dos promesas impresionantes, y es que recibiremos aquí mucho más. Aquí recibiremos mucho más de lo que hemos sacrificado, de lo que hemos tal vez puesto sobre la mesa, de lo que hemos dejado que atrás. Vamos a recibir mucho más. Pero aparte de eso, también tú nos dices que nos das la vida eterna garantizada, lista, y que viviremos por una eternidad con Dios. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias por estas promesas que hoy nos llevamos. Y ayúdanos cuando estemos bajos de ánimo, o cuando estemos pensando que hay mucho que sacrificar y que no vamos a poder. Recuérdanos esta promesa de que recibiremos mucho más de lo que podamos sacrificar. Te damos gracias y te pedimos que nos acompañes hoy en el resto del día, y que durante esta semana esta palabra haga mella en nuestro corazón. Ayúdanos a seguir el camino hacia el Pentecostés, y que podamos hoy decir: Señor, en toda mi vida hágase tu voluntad, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, queridos. Gracias por estar hoy acá con nosotros. Vamos a salir y a saludarnos al que no ha saludado.